Muy buenas noches, amigas y amigos de Radio Caracas Televisión. Esta noche nos sentimos muy orgullosos de contar con la presencia del doctor Osvaldo Álvarez Paz, recién elegido candidato presidencial del Partido Social Cristiano COPEI. A lo largo de su historia, COPEI le ha hecho muchas contribuciones importantes al país, pero tal vez la más importante de todas ha sido la de permitirle a todo el pueblo venezolano, por primera vez en la historia de la democracia mundial, la participación en la selección de un candidato presidencial. Este proceso, que levantó muchísimas dudas y polémicas, ha culminado hoy de una manera muy exitosa y nos acompaña hoy Osvaldo Álvarez Paz, el primer beneficiado de esta importante modificación. ¿Qué opinas tú del proceso? Bueno, son varias cosas. Lo primero fue la propuesta que COPEI le hizo al país, después de haberlo discutido internamente y de haber tenido el coraje de convocar una convención nacional del partido para reformar los estatutos e introducir esta fórmula como mecanismo estatutario, con lo cual no se podía dar marcha atrás. Era una forma de obligarse de manera irreversible y de demostrar de que no se trataba de una situación coyuntural de hace 2 años atrás, sino que se estaba manejando con seriedad. Yo recuerdo que, a pesar de las discrepancias que hemos mantenido con algunas actitudes de la Dirección Nacional, esta propuesta concreta de Eduardo yo la apoyé, la respaldé en su momento y tenía mis dudas de que pudiera desarrollarse e implementarse en forma práctica. Gracias a Dios, los hechos hoy nos demostraron que la fe, que la confianza que pusimos en los venezolanos por una parte y en la capacidad de organización del partido cuando hay una causa noble que lo orienta, funcionó. Funcionó y hoy hemos tenido grandes satisfacciones. El alarde de organización que ha hecho COPEI por una parte, la madurez de los comandos de campaña de los distintos candidatos que participamos en esto y la recia voluntad de los venezolanos, copellanos y no copellanos, de participar en el proceso, de aprovechar esta oportunidad que la democracia le ofreció a todo el mundo a través de COPEI, fue algo realmente impresionante. Una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención es que en las elecciones municipales y de gobernación que hubo en diciembre del año pasado, Acción Democrática y COPEI quedaron bastante parejos. Sin embargo, en la selección de los candidatos presidenciales, más de 500.000 de personas fueron a votar para escoger el candidato de Acción Democrática. Y 4 veces más de 2 millones de personas acudieron a votar por el candidato de COPEI. O sea que al darle COPEI esta oportunidad al país de participar en la selección del candidato presidencial, ha logrado cuadruplicar a un partido que tradicionalmente ha sido más grande que COPEI. ¿Tú crees que esto se debe a qué? O sea, ¿qué es lo que ocurrió que de la noche a la mañana uno ve este cambio tan grande? Mira, son varias cosas, ¿no? Una de ellas es que, modestia aparte, ¿no? En el proceso copellano hubo una candidatura que de alguna manera interpretó la voluntad enorme de cambio que hay en este momento en el pueblo venezolano. No sé si fue que yo los entendía a ellos o que ellos me entendieron a mí, pero el hecho cierto es que hubo una cierta empatía, ¿no?, entre lo que los venezolanos aspiran y lo que yo estaba significando y predicando, y de allí esa manifestación tan grande de votos que se produjo en este momento. Ahora, hay otra cosa interesante, ¿no? Es indudable que en las elecciones del 6 de diciembre, Acción Democrática y COPEI, en la elección municipal, en las elecciones de alcalde, quedaron más o menos parejas, pero no así en la elección de gobernadores. O sea, COPEI ganó en gobernaciones en los estados donde reside casi el 70% de la población del país, y eso pues introdujo un primer balance pues de opinión favorable hacia lo que la democracia cristiana puede estar significando en este momento como alternativa de cambio. Cuando tú vas a la extensión geográfica de Venezuela más amplia, ¿no?, a los municipios, a las parroquias, entonces la presencia de Acción Democrática allí es muy nítida.
porque Acción Democrática no ha desaparecido y no podemos menospreciarla. Sería un gravísimo error mío pensar que Acción Democrática desapareció. Lo que pasa es que la gente le ha retirado la confianza en porcentajes importantes a los efectos de los gobiernos grandes, del gobierno nacional y de muchos de los gobiernos regionales. Pero la presencia local está allí y eso también, desde el punto de vista electoral, puede significar muchas cosas cuando hay un candidato que logra interpretar esa voluntad general. Ahora, lo definitivo, lo importante es que la gente se cansó, ¿no?, de que la dirijan, de que los cogollos, que es la expresión que normalmente se usa, continúen resolviendo por ella o interpretándola inadecuadamente. Esta puerta se abrió y la gente se metió por allí para dejar constancia expresa de que está votando por un cambio en la dirección de un partido como COPEI, que pareciera estar abocado a gobernar a Venezuela en el próximo periodo, y un cambio en la vida del país, un cambio profundo, como se le ha venido prometiendo. Una de las cosas que más llamó la atención esta tarde fue la forma tan contundente, tan gallarda, como Eduardo Fernández reconoció tu triunfo. O sea, a pesar de todas las diferencias que han habido entre ustedes en los últimos tiempos, a pesar de lo enconada y dura que fue la lucha en estos 3 meses y de las dudas que mucha gente tenía sobre la claridad del proyecto, el reconocimiento de Eduardo creo que nos impresionó a todos. Sí, nos impresionó a todos. A mí no solamente me impresionó, llegó hasta conmoverme, porque demostró allí Eduardo un coraje y una gallardía que son poco comunes en estas luchas político-electorales. Yo creo que Eduardo, por una parte, le hizo una gran contribución a Venezuela y al desarrollo democrático del país al proponer esta fórmula. Tenemos que reivindicar su autoría, ¿no? Y fue de él, y en momentos en los cuales estábamos en confrontaciones severas. Sin embargo, yo lo apoyé, pero él fue el que le puso empeño para llevarlo a los estatutos y convertir esto en la forma de escoger el candidato. Y ahora la manera como ha reconocido una derrota que no es fácil. Yo he tratado de ponerme en su piel y no es fácil. Después de tener 15 años de tanto poder concentrado en la dirección nacional, de pronto, en menos de 3 meses, ver cómo ese poder también puede, de alguna manera, ¿no?, irse desvaneciendo para que la organización tome otro rumbo, un rumbo distinto que le viene impuesto por la base y por la voluntad de los independientes que votaron en el día de hoy. Yo quisiera más adelante referirme a ese tema que tú acabas de mencionar, pero quisiera terminar con el capítulo referente a la participación de Eduardo en esto, porque en este momento en Venezuela, si uno ve las encuestas que han demostrado tener razón, porque vaticinaron tu triunfo de una manera muy precisa, o sea que sí funcionan, la opinión generalizada que hay sobre los políticos es que son mentirosos, que son tramposos, que no cumplen con lo que ofrecen. Sin embargo, Eduardo Fernández, a pesar de que hoy perdió, demostró que no es ni mentiroso ni tramposo y que sí cumple con lo que ofrece, porque él hizo este proceso, garantizó desde el principio que sería limpio y que se respetarían los resultados. Cuando mucha gente te decía que no te metieras en esto porque te iban a hacer trampa, él decía que se respetaría el resultado de las elecciones, de manera que él cumplió con su palabra y el proceso se desarrolló de una manera limpia y nítida, y cuando él vio que había perdido lo reconoció. Mira, esto fue bellísimo, ¿no? Porque a mí me tenían medio asustado con lo de las trampas. Sí. Entonces, por supuesto, montamos unos equipos de organización electoral. En definitiva, todos sabemos no hacer trampas, ni mucho menos, pero sí prever, ¿no?, circunstancias difíciles en las elecciones y en las mesas. Y nuestra estructura de organización electoral que montamos en estos meses fue perfecta, tan perfecta como la propia estructura formal y normal del partido, ¿no? Con el objeto de enfrentar e impedir cualquier posibilidad de manipulación o de trampa que se intentara. Pues debo decir que no lo intentaron, no hubo ningún intento de manipulación ni de trampa en este proceso electoral. O sea, era tal la cantidad de veteranos, ¿no?, que de lado y lado estaban casándose. Te fijas que esto terminó casi, ¿no?, en una operación conjunta, donde tú veías cuando se presentaban algunas dificultades,
normales en estos procesos, que se atrasa un material o llegó fallo, o los testigos, los miembros de mesa llegaron tarde, entonces empieza la angustia, ¿será esto una maniobra dilatoria? ¿Estará pasando en otras partes del país? No, el problema que se planteaba, los representantes de los tres candidatos salían a buscarle solución, ¿no? Y lo solucionaban efectivamente. Bueno, hubo muchos centros que no abrieron en el sentido de que los directores no aparecieron o no entregaron materialmente las instalaciones. Bueno, por decisión de los miembros de la mesa que representan a los tres candidatos, hicieron la votación en la calle. En la calle pusieron su mesa, su tarantín, y era conmovedor ver, ¿no?, cómo los vecinos, las casas de los vecinos prestaban sillas, toldos, ¿no? Bueno, preparaban cositas para que la gente estuviera lo más cómodo posible, e incluso algunos prestaron hasta sus casas, ¿no?, para que en la misma cuadra la mesa de votación se instalara, por supuesto dejando constancia en un acta los tres candidatos, los representantes de los tres candidatos que estaban de acuerdo con eso. Eso es hermoso, eso es una lección. Bien importante. Si uno analiza el resultado de la elección de la semana pasada en Acción Democrática y el resultado de hoy en Copey, una de las cosas que llama la atención, tanto en el triunfo de Claudio Fermín como en el tuyo, es que lucharon contra los cogollos. Entonces da la impresión de que, por lo pronto en los dos grandes partidos, pero también en inmensos sectores de la población que, como hoy tenían la oportunidad de asistir porque no se exigía militancia de Copey para votar, hay un repudio fuerte contra los cogollos. ¿Cómo vas a manejar la situación tú dentro de Copey ahora? No es fácil porque la dirección nacional del partido va a seguir existiendo como está integrada hasta después de las elecciones, y es una dirección pues que le responde fundamentalmente a Eduardo Fernández. Él la ha orientado, él la ha dirigido, él la ha guiado en los últimos 14, casi 15 años ya. Pero la declaración de Eduardo es muy significativa y prácticamente refleja lo que va a ser una actitud favorable por parte de la Dirección Nacional para entender el fenómeno que sucedió hoy. Yo creo que la dirección ha entendido que hay un cambio, ¿no?, que hay un cambio en el liderazgo del partido, que hay un cambio en el liderazgo, por lo menos para una porción muy importante del país, y eso obliga a nuevas actitudes, a nuevas orientaciones, y a entender que estamos en el comienzo de una nueva etapa y no en el final de un ciclo. Si la dirección nacional del partido, como yo estoy seguro de que lo va a hacer, lo entiende a plenitud y uno pone también de su parte, desprejuiciarse pues de tantas cosas, de tantos conflictos, de tantos problemas que hemos tenido, pienso que realmente podremos encontrar el camino para ir juntos en una gran campaña y, lo que es más importante todavía, en un proceso en los próximos 5 años de reconstrucción material y ética de Venezuela. Ese es un tema que también quisiera recoger más adelante. Pero antes quisiera referirme a otro tema que tú has planteado. Tú has sido uno de los grandes campeones de la uninominalidad en Venezuela y has tenido posiciones muy claras en este sentido, y yo estoy seguro que una de las razones de ese apoyo masivo que tú recibiste hoy, que va mucho más allá de Copey, es tu posición tan clara con relación a la uninominalidad. Sin embargo, los cogollos han dado instrucciones a sus fracciones parlamentarias de que aprueben una ley del sufragio que es un fraude contra la uninominalidad. ¿Cómo vas a manejar esa situación? Yo lo he venido planteando, ¿no? Todavía tenemos tiempo de reformular algún dramático planteamiento sobre esta materia. Vi que Claudio Fermín, quien ya es candidato formal de Acción Democrática, también está de acuerdo con la uninominalidad total. Y no estoy seguro, pero creo que Andrés Velázquez también ha de alguna manera manifestado una opinión favorable, o por lo menos a que la cuota de la uninominalidad se eleve lo más que podamos. Bueno, si eso es así, ¿no?, y si los candidatos fundamentales podemos llegar a un acuerdo para hacer un planteamiento conjunto al Congreso, yo creo que esas serían voces que tendrían que ser oídas. O sea, que tú invitas hoy formalmente a Claudio Fermín y a Andrés Velázquez a que te acompañen en ese planteamiento. A que nos acompañemos juntos, porque
con perdón de la redundancia castellánica. O sea, nadie lo lideriza, sino los tres de acuerdo. Los tres. Es más, creo que deberíamos en algún momento organizar alguna reunión para hacernos una especie de agenda de transición desde ahora hasta febrero de 1994, porque hay muchos problemas que no pueden esperar. Y el Congreso y el Gobierno tendrían que tomar algunas decisiones que difieren o no toman. Pero volviendo a lo de la uninominalidad, mira, yo no he descartado, y he trabajado en eso bastante, la idea de la constituyente. No la he descartado, y mucho menos cuando tenemos el peligro real de que el próximo Congreso no sea uninominal, teniendo por delante todo el trabajo de revisión constitucional, de reforma constitucional y de cambios profundos que algunas estructuras de instituciones fundamentales requieren, como es el caso, por ejemplo, del Poder Judicial, no para solamente citar alguna, o del propio Congreso, para citar otras, o de construir un Estado verdaderamente federal, para lo cual habría que tocar la Constitución desde algunas perspectivas importantes. Empezó una de las mejores noticias que yo creo que ha recibido el país hoy, que si los cogollos se empeñan en que la selección del Congreso se haga de esa manera que ha sido rechazada unánimemente por todo el país, de listas predeterminadas, cerradas y de todas esas cosas, ¿tú estás dispuesto a convocar una constituyente? Marcel, si no hay Congreso uninominal, habrá constituyente. Con todo lo que eso implica. Con todo lo que eso implica. ¿Y tú no temes una reacción de los cogollos frente a eso? Pero por supuesto. Yo aspiro que los cogollos entiendan que el proceso de cambio está empezando en serio, que no estamos jugando en esto, y que yo no me metí a buscar la candidatura presidencial y ahora la presidencia de la República para cruzarme de brazos o para que la vida pública venezolana siga en la situación en la cual está hasta ahora. Esto es en serio. La reconstitución de Venezuela sobre bases diferentes a las actuales, la irrupción o la presencia de nuevos actores jugando roles protagónicos en la vida pública del país y la construcción de nuevos escenarios en los cuales ellos puedan actuar, pareciera no tener eco, no tener posibilidades de realizarse en los actuales escenarios y con los actores que representan al país constituido. Si ellos no lo entienden y si ellos no dan los pasos para que la Venezuela emergente de verdad no asuma esos roles, pues el próximo gobierno lo hará y lo hará con mucha firmeza. ¿No le temes a la reacción que ellos puedan tener? No, sí le temo, pero creo que nada grande e histórico se ha logrado sin lucha. Lo que estoy es dispuesto a luchar. Tú hablabas hace un momento de la necesidad de la reconstrucción moral y material de Venezuela. Tal vez el drama fundamental del presidente Pérez en su segundo gobierno ha sido sus compromisos con los grupos que financiaron su campaña. Y una de las cosas más positivas que ha ocurrido en este proceso electoral que estamos viviendo ahora es que ni tú, ni Claudio Fermín, candidato de Acción Democrática, ni Andrés Velázquez, candidato de la Causa R, han recurrido a ese tipo de financiamiento vergonzoso que tiene que ser pagado a posteriori con conversiones de deuda, con contratos sin licitación, etcétera, etcétera. Sin embargo, a partir de hoy, tu compromiso se hace mucho más difícil, porque ahora sí tienes una opción real, la primera opción, diría yo, a ser el próximo presidente de Venezuela. ¿Cómo vas a manejar esa situación? Bueno, en eso quiero que me ayuden, ¿no? Que me ayuden porque no está claro, ¿no? Que te ayudemos todos los venezolanos. Todos los venezolanos e incluso ¿qué podemos hacer? Hasta financiar la campaña, bueno. ¿No? Porque esto tiene costos importantes. Haciendo exactamente lo mismo que yo he hecho estos 3 meses, es posible que en los próximos 6 meses cueste mucho más, claro, por el ritmo que lleva la inflación, por las cosas, ¿no? Pero aparte de eso, mira, yo creo que nosotros no podemos llegar a febrero del año próximo a improvisar, ¿no? Hay unos cuantos temas que son básicos, que están de paso bastante analizados, bastante estudiados, que tendrían que constituirse en una especie de las alternativas de solución, en una plataforma programática del país, una causa, pues,
con la cual el país pueda identificarse, ¿no? Y el gobierno simplemente coordinar y dirigir el esfuerzo de toda la nación en una dirección. Pero para que eso sea posible, se tiene que sacar de los cenáculos cerrados la discusión de las cosas y el acceso a la información sobre los temas fundamentales. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando a uno le dicen, hemos refinanciado la deuda en términos espectacularmente buenos, ¿no? Normalmente le cuesta a uno hasta trabajo conocer los contratos o los convenios de refinanciamiento. Todavía los tienen escondidos. Y nadie sabe cómo fue el proceso, qué se llegó, cómo se llegó a esto, cómo se llevó a aquello. Le quedan a uno grandes incertidumbres. Puede ser que se pague un poco más, un poco menos, que las condiciones sean mejores o peores. Siempre habrá quien negocie mejor que cualquiera, ¿no? Es como los pistoleros del oeste, siempre sale uno que dispara más rápido, ¿no? Pero lo importante es que nada se haga de espaldas al país y que confiemos en la madurez de esta nación que hoy dio una enorme responsabilidad, una enorme demostración de su grado de responsabilidad y de madurez. Pongo lo de la deuda como un ejemplo. Cuando se va a elegir la Corte Suprema de Justicia, cuando uno pasa por esos procesos vergonzosos que se reúnen 4 tipos y van listas por aquí y tachan por allá y nadie sabe qué es lo que está pasando y de pronto salen los tipos, ¿no? Bueno, unos nos parecen buenos, otros regulares, otros malos, pero en todo el país queda la sensación, ¿no?, de que hay un arreglo, de que los cogollos arreglan todo, de que no vale la pena ya ni preocuparse por esas cosas, ¿te fijas? Entonces creo que la enorme demostración que Venezuela ha dado hoy con su votación es que está dispuesta a meterse y a averiguar y a ejercer a plenitud todos sus derechos políticos y a reclamar que se le informe y a protestar si la información no es verdadera. Y en fin, siento que incluso los medios de comunicación social van a pasar a jugar un papel y un rol muchísimo más importante que el que han tenido hasta ahora, que ya ha sido bastante, ¿no? Porque el único instrumento que tiene la gente, ¿no?, para expresarse, para hacer, para pedir, para reclamar, son los medios de comunicación. Y menos mal que a pesar de todo, y a pesar de lo que pasó esta semana con Radio Rochela y el programa del Canal 4, a pesar de todo, ¿no?, todavía tenemos no solamente libertad de expresión en Venezuela, sino unos medios con coraje suficiente como para no dejarse doblegar. Sí, pero también esos medios necesitan el respaldo del país, porque cuando tú ves que el gobierno pagando sus compromisos electorales o molestos porque a algunos funcionarios no les gusta que se les critique, que se les señalen sus robos, sus errores, sus vagabunderías, empiezan a tomar medidas y a presionarte. Los medios están dispuestos a seguir adelante, pero necesitan el respaldo popular y el respaldo, o sea, de la gente. Así es. Por ejemplo, yo me he tropezado con opiniones en la calle que son sumamente interesantes. Y me imagino que es bueno para ustedes hacer un análisis de lo que se oye en la calle con estas recientes decisiones del gobierno. Bueno, hay quienes dicen, no estoy de acuerdo con eso, pero los medios debían de moderarse un poquito en estos programas, porque si el lenguaje, porque si la sexomanía, porque si yo no sé qué cosa, porque todo el mundo hace algún tipo de observación crítica, sí. Otros ninguna, otros les parecen, no, si ese programa es una maravilla y tal y qué sé yo. El hecho cierto es que Venezuela despertó, que está pendiente, que sabe lo que le gusta y lo que no le gusta, pero lo que definitivamente rechaza es el abuso de poder y la represión como fórmula para callar, para condicionar o para violentar la conciencia de quienes se están expresando de alguna manera, así sea en forma humorística. Pero ¿tú no crees que la desesperación de algunos personeros dentro del gobierno, por ejemplo, con todo esto que ha salido afuera del terminal de la Bandera, o sea, todas las pillerías que se cometieron ahí, todos esos contratos sin licitación que se dieron en la gobernación del Distrito Federal por miles de millones de bolívares, todos esos negocios que se hicieron con la conversión de deuda, el denunciar eso y el parar en cierta medida que esas cosas sigan ocurriendo, también provoca una reacción. Y ahí hay gente muy poderosa a la que el gobierno le debe muchos favores porque le dieron mucho dinero para financiar su campaña electoral. Entonces, tú tienes por un lado los financistas pasando su factura, por el otro lado el gobierno acosado por la crítica que se le hace. Entonces, a veces se desesperan y vemos como un funcionario perfectamente inocente y decente como es el ministro de Transporte y Comunicaciones, lo tiran
a la loca en esta aventura, nadie, después no lo respaldan, todos se quedan ahí. No, y es capaz que después lo sacrifican. Ah, no, claro, pobrecito, Porque ese va a ser su destino, lamentablemente. Siempre hay que buscar algún Sí, chivo expiatorio para esta sí. cosa. Bueno, Marcel, pero esta es la lucha, ¿no? Sabemos que es así, pero creo que el país está reaccionando para que no siga siendo así. Bueno, hoy lo demostró. Y Dios mediante no seguirá siendo así. Cuando tú te metiste en esta aventura, que hoy pues ha culminado de una manera tan, bueno, no, culminado no es la palabra, o sea que hoy ha pasado por esta etapa tan interesante para ti, que te compromete mucho más. Mucha gente te criticó que te metieras en esto, que esto estaba todo arreglado, que Eduardo iba a quedarse con el asunto, que tú lo que estabas era sirviendo para legitimar el proceso. Hoy demostraste tú y demostró Eduardo que no era así. Pero esto plantea una gran interrogante con respecto al papel del expresidente Caldera. Porque el expresidente Caldera tuvo esta oportunidad mucho antes que tú. Y muchas veces Eduardo lo invitó, si usted no está de acuerdo en que yo sea el candidato, Copey le abre las puertas para que usted venga. ¿Cuál va a ser el papel de Caldera hoy que Copey demostró que su llamado a la participación de toda la población era de buena fe, era legítimo, era honesto, que te eligieron a ti, candidato? O sea, ¿cuál va a ser el papel de Copey? De Caldera? ¿A quién va a representar Caldera ahora? Mira, esto que tú planteas es muy delicado y no tengo respuestas, por lo menos no respuestas definitivas, más allá de algunos comentarios que hacer. Porque efectivamente, mira, Caldera no tuvo suficiente confianza en Copey y en el proceso. En el partido que él fundó. Yo estuve hablando con él a principios de enero y esta conversación ya ha dado a muchos comentarios por allí, pero fue verdad, yo fui, además de lo que Eduardo había planteado, yo fui a proponerle formalmente que él tomara este camino que yo tomé y le ofrecí todo mi apoyo. Le ofrecí mi apoyo a pesar de que hemos tenido discrepancias en algunas materias sumamente importantes de la vida económica y social del país. Yo creo que por encima de eso, donde siempre de alguna manera hay áreas de consenso que se pueden buscar, creo que Caldera es una referencia ética muy necesaria para el país. Fundamental. Para el país en este momento. Y pensaba que Eduardo era perfectamente derrotable, que si se hacía un buen trabajo, que el país había cambiado, que no era el mismo del año 87, cuando la derrota de Caldera en el Poliedro, pero no, él me hablaba como si yo fuera un ingenuo a quien están engañando y en ocasiones de pronto sentí que él estaba pensando que yo era como un cómplice de una trampa o algo por el estilo que le estaban poniendo a él. Cosa que Juan José Caldera en estos días en unas declaraciones dijo, ¿no? Que yo en definitiva mañana estaría apoyando a Caldera porque hoy me iban a dar una pela, ¿no? Y bien merecida por haberme prestado al sainete que montó Eduardo Fernández, ¿no? Entonces no hubo suficiente confianza allí. Pero bueno, no importa. ¿Qué hacer con Caldera? Copey necesita Caldera, ¿no? Y yo quisiera tenerlo lo más cerca posible. Lo que pasa es que el MAS también necesita Caldera y quiere tenerlo lo más cerca posible. Entonces Caldera está abocado, ¿no?, a tomar muy pronto una de las decisiones más serias y más trascendentes de su vida, porque la manifestación de voluntad que el partido hizo hoy, acompañado por el país, porque pocas veces el copellano común y el ciudadano común de Venezuela han estado en una comunión tan interesante, pues dijeron, este es el camino, ¿no? Por aquí es, fortaleciendo en grado superlativo al partido que Rafael Caldera fundó. Entonces, bueno, yo no puedo hablar por él, no puedo interpretarlo, pero él va a tener que tomar una decisión muy seria. Ahora, también quiero decir algo, ¿no? Sea cual sea esa decisión, resuelva Caldera apoyarme o no apoyarme, lanzar su propia candidatura o haga lo que haga en esta coyuntura electoral, yo procuraré siempre en las cosas fundamentales tener cerca a Rafael Caldera, ahora como candidato y después como presidente. Creo que su experiencia, su entereza todavía es útil para el país. Todavía es útil para el país, quizás su proyección, su prestigio no logre convertirse en suficiente intención de voto como para que vuelva a ser presidente de la República,
pero es un valor de Venezuela que no se puede echar al cesto de los papeles, ni mucho menos pretender ignorar que existe. Mucha gente piensa que en la derrota electoral que Copey sufrió en 1988, la ausencia de Caldera jugó un papel importante y que si Rafael Caldera hubiese apoyado a Eduardo Fernández, hoy el presidente sería Eduardo Fernández y no Carlos Andrés Pérez. ¿Tú crees que lo mismo puede ocurrir en el 93? Mira, no, el país cambió. El país cambió y cambió mucho. Además de que yo creo que en el 88, en esa campaña electoral, no me gusta estar hablando de cosas que pasaron y que fueron desagradables, se cometieron muchos errores. Porque a Caldera, cuando le ganaron en el Poliedro, no solamente le ganaron, ¿no? Sino que lo humillaron, ¿no? Lo ofendieron, lo insultaron, lo vejaron, lo empujaron, pues. El proceso de sustitución de liderazgo que se pretendía en el seno del partido se manejó de una manera muy traumática, ¿te fijas? Y eso dejó huellas que todavía no han cicatrizado, en mi opinión. Ahora, y no contentos con eso en esa campaña, entonces el otro liderazgo natural del partido, que es el del expresidente Luis Herrera Campins, también fue muy golpeado en ese proceso. No sé si ustedes recuerdan aquellas cuñas finales. Entonces, para mí, en mi opinión y en los análisis que uno ha hecho, fueron varios errores los que se cometieron en el diseño estratégico de la campaña, que alejó, ¿no?, a los dos hombres, a los dos capitales humanos más importantes con que hasta ese momento había contado Copey. Y eso fue responsabilidad de la conducción de la campaña. Eso explicaría toda esa mala relación que se ha desarrollado entre el expresidente Caldera y Eduardo Fernández, quienes durante muchísimos años estuvieron muy cerca, pero no explicaría la situación con respecto a ti, porque tú no participaste en eso, tú criticaste eso, tú estuviste en contra de eso, tú aconsejaste en contra de eso. Fui un poquito víctima también de eso. También. Entonces, ¿cómo se explica ahora uno que, porque en aquel momento Caldera se limitó a pasar a la reserva? O sea, frente a toda aquella agresión, Caldera no salió a buscar la candidatura del MAS, sino que se quedó en la reserva. Sí. Ahora que Copey tiene un candidato que le debe mucho a Rafael Caldera, o sea, que ha estado vinculado política, personalmente, emocionalmente, éticamente a Rafael Caldera toda su vida. ¿Cómo se explica entonces que cuando Copey escoge un candidato como tú, Caldera salga a buscar la candidatura del MAS? Bueno, esas son las cosas que Caldera, estoy seguro, nos explicará a su regreso del exterior, por donde está en este momento. Y yo no me atrevo a hacer conjeturas, ni mucho menos predicciones a futuro, porque necesitamos insumos básicos para poder hacerlo. Sobre todo saber qué piensa Caldera, cómo está mirando la realidad del partido, cómo ha enfocado este proceso, para poder entonces nosotros sacar algunas conclusiones. La otra persona a la que tú te referías, que es el expresidente Herrera Campins, en estas elecciones apoyó a uno de los candidatos, que por cierto tengo entendido, no sé, Humberto creo que sacó ¿cuánto? Menos del 5%. Quizás un poco más. Quizás un poco más. Creo que anduvo entre el 7 y el 8%, aunque no me atrevería a afirmarlo definitivamente. ¿Tú quieres sumar ese 7-8%? Claro, también? Claro. Además de que pienso que Humberto Calderón hizo una campaña sumamente interesante. Hizo una campaña bonita, una campaña limpia, ¿no? Claro, él no estaba sometido al fuego cruzado que estábamos tanto Eduardo como yo, pero Humberto es un valor del país, es un valor del partido, ¿no? Es uno de nuestros expertos petroleros en un momento donde el tema del petróleo readquiere una importancia fundamental en todo el mundo. Y bueno, yo lo necesito y lo quiero tener a mi lado también. Así se lo he hecho saber y creo que podríamos hacer muchas cosas juntos. O sea, tú aspiras y crees posible que todo Copey, o sea, los que te apoyaron y los que no te apoyaron, se sume, se una. Sí, unos con más entusiasmo que otros. Esta es una cuestión de tiempo, o con más convicción que otros. Uno tiene que respetar mucho a la gente, ¿no? Y por supuesto, deben haber quienes no están ni felices ni contentos con que yo haya ganado, pero yo trataré de que cada día tengan menos razones para estar en esa actitud y que puedan también formar parte
de lo que nos proponemos hacer. No, de los... La única interrogante que yo tengo en cuanto a que podamos ir todos juntos a diciembre sigue siendo Caldera. Y como tú dices, Caldera está frente a una de las decisiones más difíciles de su vida. O sea, se acompaña a su partido, a su gente, a quienes han estado con él toda la vida, o si se va con él más. Yo la tomé, la decisión de luchar la candidatura, que creo que ha sido también de las más importantes que he tomado en toda mi vida hasta ahora, después de una larga conversación con él, porque sentí que se abría un enorme vacío en la vida política venezolana por el camino que él estaba tomando para desarrollar su candidatura. Y aquí estamos. No, demostraste que tenías razón. Que sí se pueden hacer las cosas, e incluso que se pueden hacer en corto tiempo, cuando hay rectitud de propósitos y por supuesto cuando se trabaja en la dirección, no de lo que el país quiere, sino de lo que el país necesita, y el pueblo lo entiende así. Hablando de lo que el país necesita, en este momento una de las cosas que más necesita el país es confianza y optimismo. Yo creo que uno de los efectos más positivos que ha tenido el proceso que se desarrolló durante el día de hoy y tu elección como candidato de Copey es un fuerte espaldarazo a la confianza. Yo creo, y espero no equivocarme, que mañana veremos cómo ese optimismo se refleja en la actitud de la gente en la calle, en la cordialidad de la gente, en la simpatía, en el trato y también en los mercados financieros. Durante los últimos meses, yo diría durante el último año y medio, el país ha venido cayendo en un pesimismo creciente. El deterioro del gobierno, la exposición pública de la corrupción y los negociados, los dos intentos de golpe de Estado, todo eso ha ido conformando un cuadro muy negativo. Yo creo que esa pendiente horrenda en la que veníamos lanzados ha llegado a un punto de inflexión y estoy seguro en que así lo verán todos nuestros compatriotas. Y eso es muy bueno, o sea, porque este es un país con muchas posibilidades, con muchas oportunidades, que no hay derecho que estemos sumidos en este pesimismo y en esta negatividad en que hemos estado en los últimos tiempos. Sin embargo, a este gobierno todavía le quedan muchos meses de ejercicio del poder y tiene muchas responsabilidades y decisiones difíciles que tomar. En este momento, el gobierno está negociando nuevos términos, nuevas condiciones con el Fondo Monetario Internacional. Tengo entendido, porque como el gobierno no informa, uno tiene que enterarse de las cosas generalmente fuera de Venezuela, donde no hay tanto miedo a contarle a uno lo que está pasando. ¿Cuál va a ser tu actitud, siendo en este momento el venezolano con más opción a la presidencia de la República en el próximo periodo, frente a estas negociaciones que el gobierno está llevando al Fondo Monetario, con el Fondo Monetario Internacional y frente a todas las medidas que el gobierno tiene que tomar forzosamente para resolver el problema del déficit fiscal? Mira, yo creo que hoy, la elección de hoy determina el nacimiento de un nuevo liderazgo en el país. Un liderazgo que de hecho va a tener que codirigir el gobierno. El gobierno desde ahora, por supuesto, esto no tiene que interpretarse en forma literal, porque hay un gobierno que va a seguir su marcha, pero sí de tratar de ejercer una influencia determinante en el rumbo de las cosas que se están haciendo en este momento, de que se van a hacer en los próximos meses. Porque los temas sobre los cuales tienen que tomarse decisiones o dejar de tomarse son de tal importancia que van a afectar muchísimo la vida del país en el futuro. Y es responsabilidad del gobierno por lo menos mantener informados, ¿no?, a quienes de alguna manera tenemos posibilidades de dirigir a la nación en los próximos 5 años. Así que yo voy a solicitar formalmente tener acceso a estos procesos y aspiro a ser consultado en forma determinante sobre las cosas fundamentales que se piensan hacer. En este momento, y mientras el doctor Caldera resuelve qué es lo que va a hacer, hay 3 venezolanos con opción importante a la presidencia de la República.
tú personalmente, indudablemente. Claudio Fermín, que representa un partido que, como tú has dicho, no puede ser menospreciado en ningún momento, un partido de gran raigambre popular y muy importante en la vida democrática venezolana, como es Acción Democrática, y Andrés Velázquez. Sin embargo, ninguno de ustedes tres tiene influencia en el Congreso. O sea, Claudio Fermín, tú lo ves como, a pesar de todos los planteamientos que ha hecho sobre la uninominalidad, es olímpicamente ignorado por la fracción parlamentaria de Acción Democrática. En el caso tuyo, pues tú has triunfado a pesar de los esfuerzos del Cogollo y de todos los diputados de lista en contra tuya. Tampoco todo, tenemos una buena porción allí que me apoyó. Está bien. Pero la mayoría no te apoyó. Y Andrés Velázquez, que en este momento tiene una buena opción, sin embargo tiene muy poca participación en el Congreso. De manera que la mayoría del Congreso en este momento son planchistas, enemigos de la uninominalidad, enemigos de la apertura, de todas esas cosas. Entonces, cuando el gobierno te informe, que espero que lo haga, como tú lo estás exigiendo en este momento, y cuando le informe a Claudio Fermín y cuando le informe a Andrés Velázquez, se va a encontrar con un problema, que eso, cómo traducir eso en resultados en el Congreso, cómo hacer que el Congreso apruebe las leyes que hay que aprobar de apertura financiera, de reformas impositivas, de la nueva ley del sufragio, la ley contra las drogas. O sea, ¿cómo van a lograr eso? Bueno, hablando, ¿no? Yo mañana tengo una reunión importante con la Dirección Nacional del partido, mañana a mediodía, y vamos a empezar a hablar de estas cosas. Porque lo peor que podría yo hacer es entonces ahora envanecerme con que saqué muchos votos, con que tengo chance de ser presidente y olvidarme de las realidades prácticas y concretas que pueden echar por tierra cualquier esfuerzo. Yo pienso hablar a fondo con la Dirección Nacional del partido sobre este problema y aspiro, al igual que me imagino que Claudio en Acción Democrática también esté en lo mismo y que Andrés con los diputados que tiene, que son relativamente pocos, también, que la dirección política de nuestros grupos parlamentarios también tome un rumbo diferente. ¿Tú te sientes más identificado con Claudio y con Andrés que con el Congreso? Sí. ¿Tú crees que los tres representan esta gran renovación que se está produciendo en la política venezolana? Sí, sí, sí. Y cuando digo el Congreso no es en términos peyorativos, no, yo sé. El Congreso, sino con los actores fundamentales de la vida parlamentaria de hoy, para decirlo en unos términos más sofisticados, sí. ¿No? Pero creo que sí, creo que las tendencias que se están moviendo en la calle por la renovación, por el cambio, por las alternativas diferentes a lo que hay, caminan entre Andrés, Claudio y yo, y no sé. ¿Cómo ves a Caldera en ese grupo? Chico, lo veo bien, cabe, ¿no? Cabe dentro del grupo. Y ojalá se decidiera acompañarnos. ¿Y a Tablante? También. ¿Cómo crees tú que el MAS tiene más oportunidad de participar en esta elección, con Caldera o con Tablante? Mira, tú sabes que si yo fuera masista, ¿no? Lo más probable es que hubiera estado trabajando por la candidatura de Tablante, si de verdad quiero abrirme camino en victorioso con una fórmula propia. Y si hubiera estado en Acción Democrática, hubiera estimulado la presencia también en la contienda, además de Claudio y de Carmelo, de un hombre así como Antonio Ledesma, por ejemplo, ¿no? Que yo creo que también, a pesar de ser gobierno y a pesar de ser el único gobernador del país, no elegido uninominalmente, sino designado por el presidente, yo creo que también proyecta una cierta imagen. Ha hecho un gran trabajo. Exacto, ¿no? Diferente a toda esta cosa de la cual en Venezuela está harta, ¿no? ¿Qué quiero decir con todo esto? Que si hay caminos y el país los está viendo y está actuando en consecuencia. Entonces lo que tenemos es que acelerar el proceso. ¿Tú crees que Antonio Ledesma tiene posibilidades de durar mucho en este gobierno? Bueno, yo creo que a menos que salga a buscar una candidatura a diputado, que yo aspiro que la trate de buscar si quiere seguir en el Congreso por la vía uninominal, en algún circuito y no a través del refugio de los cogollos que son las planchas. No, pero él ha hecho un buen trabajo con la gente. Por eso. Yo creo que él se lo puede ganar fácilmente. Por eso, entonces que se lance por algún circuito para llegar con votos propios, ¿te fijas?
y tener también esa satisfacción. Ahora, ¿qué va a pasar en el Congreso cuando haya esa división, pues, entre diputados? No, es una cosa extraña ahí. Bueno, el Senado todo por plancha y diputados la mitad por plancha y la mitad uninominal. Eso no puede ser. No puede ser, eso no puede ser. Por eso te he dicho que... que la constituyente va, si ellos se empeñan en ese camino. Claro, y vamos entonces a empezar a poner orden, de verdad, ¿no? Orden constitucionalmente hablando, pues en las cosas que no son fundamentales. Osvaldo, una última pregunta, sé que tienes muchos compromisos hoy. ¿Qué va a pasar con el Zulia ahora? Bueno, el Zulia, imagínate tú, ¿no? Por primera vez en la historia tiene la posibilidad de tener a un presidente de la República zuliano, y no a cualquier zuliano, sino nada más ni nada menos que al zuliano mayor, que a su gobernador, quien ha sido electo y reelecto con muchísimos votos en la región. Allá, cuando me decían, no, que tú tienes abandonado el Estado, le dije, no, el gobernador está en campaña, pero el gobierno está allá. Hay un sólido equipo, un buen equipo. Yo voy a continuar hasta donde la ley me lo permita, presidiendo mis reuniones de gabinete regional, dirigiendo las actividades gubernamentales, y entonces pues habrá un encargado, uno de los secretarios quedará encargado hasta que la ley me obligue a renunciar, a retirarme definitivamente. Pero te voy a confesar algo, ¿no? Siento un poco de nostalgia, ¿no? Porque me gusta mi trabajo de gobernador y ha habido una empatía tal entre el pueblo zuliano y yo que es amor, ¿no? Hay amor allí, ¿no? Yo quiero mucho a ese pueblo y hoy me acaba de demostrar una solidaridad y un respaldo que me obliga mucho para con el Zulia. Así es que el Zulia no se preocupe, que no perdió un gobernador, sino que está ganando un presidente. Bueno, muchas gracias, Osvaldo. Muchas gracias, amigos, por su atención. Les pido excusas por el cambio de programa. Próximamente transmitiremos el programa que teníamos ya hecho con el doctor Luis Alberto Machado, pero me pareció que la importancia de lo que ocurrió hoy, el hecho de que por primera vez en la historia de cualquier democracia se nos permitiera a todos los venezolanos participar en la selección de un candidato presidencial, que además frente a todas las acusaciones que se habían hecho de que el proceso sería trampeado, manipulado, se nos demostró que no, que se respetaba la votación popular. El ver la inmensa participación de independientes en ese proceso y el entusiasmo, el civismo con que se desarrolló el mismo, me parecieron que ameritaban el cambio. Por eso nos excusarán la informalidad con que nos hemos presentado esta noche en su casa, tanto el doctor Álvarez Paz como yo, pero estoy seguro que sabrán comprender. Contamos con ustedes y espero verlos como de costumbre el próximo domingo a esta misma hora. Muchas gracias. La propuesta que COPEI le hizo al país, después de haberlo discutido internamente y de haber tenido el coraje de convocar una convención nacional del partido para reformar los estatutos e introducir esta fórmula como mecanismo estatutario, con lo cual no se podía dar marcha atrás. Es una forma de obligarse de manera irreversible y de demostrar de que no se trataba de una situación coyuntural de hace 2 años atrás, sino que se estaba manejando con seriedad. Yo recuerdo que a pesar de las discrepancias que hemos mantenido con algunas actitudes de la Dirección Nacional, esta propuesta concreta de Eduardo yo la apoyé, la respaldé en su momento y tenía mis dudas de que pudiera desarrollarse e implementarse en forma práctica. Gracias a Dios, los hechos hoy nos demostraron que la fe, que la confianza que pusimos en los venezolanos por una parte y en la capacidad de organización del partido cuando hay una causa noble que lo orienta, funcionó. Funcionó y hoy hemos tenido grandes satisfacciones. El alarde de organización que ha hecho COPEI por una parte. Muy buenas noches, amigas y amigos de Radio Caracas Televisión. Esta noche nos sentimos muy orgullosos de contar con la presencia del doctor Osvaldo Álvarez Paz, recién elegido candidato presidencial del Partido Social Cristiano COPEI.
A lo largo de su historia, COPEI le ha hecho muchas contribuciones importantes al país, pero tal vez la más importante de todas ha sido la de permitirle a todo el pueblo venezolano, por primera vez en la historia de la democracia mundial, la participación en la selección de un candidato presidencial. Este proceso, que levantó muchísimas dudas y polémicas, ha culminado hoy de una manera muy exitosa y nos acompaña hoy Osvaldo Álvarez Paz, el primer beneficiado de esta importante modificación. ¿Qué opinas tú del proceso? Bueno, son varias cosas. Lo primero fue el 70% de la población del país y eso pues introdujo un primer balance pues, de opinión favorable hacia lo que la democracia cristiana puede estar significando en este momento como alternativa de cambio. Cuando tú vas a la extensión geográfica de Venezuela más amplia, ¿no? A los municipios, a las parroquias, entonces la presencia de Acción Democrática allí es muy nítida, porque Acción Democrática no ha desaparecido y no podemos menospreciarla. Sería un gravísimo error mío pensar que Acción Democrática desapareció. Lo que pasa es que la gente le ha retirado la confianza en porcentajes importantes a los efectos de los gobiernos grandes, del gobierno nacional y de muchos de los gobiernos regionales. Pero la presencia local está allí y eso también, desde el punto de vista electoral, puede significar muchas cosas cuando hay un candidato que logra interpretar esa voluntad general. Ahora, lo definitivo, lo importante es que la gente se cansó, ¿no? De que la dirijan, de que los cogollos, que es la expresión que la madurez de los comandos de campaña de los distintos candidatos que participamos en esto y la recia voluntad de los venezolanos, copellanos y no copellanos, de participar en el proceso, de aprovechar esta oportunidad que la democracia le ofreció a todo el mundo a través de COPEI, fue algo realmente impresionante. Una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención es que en las elecciones municipales y de gobernación que hubo en diciembre del año pasado, Acción Democrática y COPEI quedaron bastante parejos. Sin embargo, en la selección de los candidatos presidenciales, más de 500.000 de personas fueron a votar para escoger el candidato de Acción Democrática. Y 4 veces más de 2 millones de personas acudieron a votar por el candidato de COPEI. O sea que al darle COPEI esta oportunidad al país de participar en la selección del candidato presidencial, ha logrado cuadruplicar a un partido que tradicionalmente ha sido más grande que COPEI. ¿Tú crees que esto se debe a qué? O sea, ¿qué es lo que ocurrió? Que de la noche a la mañana uno ve este cambio tan grande. Mira, son varias cosas, ¿no? Una de ellas es que, modestia aparte, ¿no? En el proceso copellano hubo una candidatura que de alguna manera interpretó la voluntad enorme de cambio que hay en este momento en el pueblo venezolano. No sé si fue que yo los entendí a ellos o que ellos me entendieron a mí, pero el hecho cierto es que hubo una cierta empatía, ¿no? Entre lo que los venezolanos aspiran y lo que yo estaba significando y predicando, y de allí esa manifestación tan grande de votos que se produjo en este momento. Ahora, hay otra cosa interesante, ¿no? Es indudable que en las elecciones del 6 de diciembre, Acción Democrática y COPEI, en la elección municipal, en las elecciones de alcalde, quedaron más o menos parejas, pero no así en la elección de gobernadores. O sea, COPEI ganó en gobernaciones en los estados donde reside casi el